Continuamos con la segunda parte, el aceite de la unción, el uso del aceite en general, su uso. Continuemos. Vámonos ahora al libro de Salmos. Salmos, capítulo 23, versículo desde el 1 hasta el 6. Jehová es mi pastor, corresponde en estas escrituras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Para que usted lo pueda entender, lo tengo que leer entero. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí vemos, vamos a hacer énfasis en el versículo 5. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí vemos cómo la cabeza está siendo ungida. Pero ¿qué es la cabeza? La cabeza simboliza el espíritu de la persona. Estaba siendo ungida ¿con qué? Con aceite, y su copa estaba rebosando. Pero el aceite aquí está dando testimonio, está dando señal, está marcando, está sellando, y su copa está rebosando el aceite. Continuemos. Salmo 133, versículo desde el 1 hasta el 3. Estas escrituras corresponden: la bienaventuranza del amor fraternal. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y aquí vemos como hacemos énfasis en el versículo 2, y dicen las escrituras: es como el buen óleo sobre la cabeza es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. El buen óleo, el aceite descendiendo, sellando, marcando. Continuemos con las escrituras. Vámonos ahora al libro de Zacarías. Zacarías, capítulo 4, versículo desde el 1 hasta el 6. Estas escrituras corresponden: el candelabro de oro y los olivos. Desde el 1 hasta el 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? 5. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí la palabra descendiendo como aceite. Amén. No con ejército, no con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. La palabra como aceite. Amén. Fluyendo como aceite, bajando en el depósito, depositando la palabra, marcando, sellando. Amén. Como aceite, pero no es el Espíritu Santo de Dios, sino que el aceite es usado. Amén. Es usado, ya lo explicamos en la primera parte. Aquí estamos continuando con la
con las escrituras. El aceite usado como elemento por Dios, pero no sustituye la presencia del Señor. Amén. Y ya lo hemos visto en la primera parte. Continuemos en el versículo desde el 11 hasta el 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo por medio de los dos tubos de oro que vierten de sí aceite como oro? Este aceite estaban así vertidos como oro, la palabra pura descendiendo, amén, el alimento espiritual, la palabra de Dios, el aceite. Continuemos. 13. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. 14. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Dos ungidos. Amén. ¿Cuáles son estos dos ungidos? Estos dos ungidos se encuentran aquí en Apocalipsis. Lo voy a buscar ahora. Ahora les digo en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 4. Esto corresponde, a esta escritura corresponden los dos testigos. Estos son lo que dice el Señor en Zacarías, en el 14. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Dos ungidos, dos testigos. Y se encuentran en Apocalipsis capítulo 11, en el capítulo 11, versículo desde el 1 hasta el 14, pero yo les voy a leer solamente el 3 y el 4. Y daré a mis dos testigos que profeticen el aceite, la palabra, como alimento. Amén. 1260 días vestido de silicio. Estos testigos son los dos olivos que están aquí, que se encuentran en Zacarías capítulo 4, el candelero de oro y los olivos. Estos son, ¿cuáles son? En el versículo 14, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos testigos son los dos ungidos. Amén. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. El 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Cómo están ellos? Amén. Aquí en Zacarías capítulo 4, versículo 13. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. 14. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos ungidos, los dos olivos. En Apocalipsis, los dos testigos. 3 y 4. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días. Amén. Vestido de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Estos dos ungidos. ¿Cuáles son estos dos ungidos? Esta es la iglesia del Señor. De dos pueblos se hizo uno. Amén. Uno. De dos pueblos uno. Esto ya lo hemos dado en otras enseñanzas. Vamos a continuar entonces en Mateo. Continuamos con el aceite de la unción. El aceite en general, su uso. Vámonos ahora a Mateo capítulo 6, versículo desde el 16 hasta el 18. Estas escrituras corresponden Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Aquí hay dos cosas que el Señor le dice. Unge tu cabeza y lava tu rostro. El agua para lavar. El agua no sustituye al aceite. Miren cómo el Señor le dice, unge tu cabeza y lava tu rostro. El agua no sustituye al aceite. Al igual que el aceite no sustituye la presencia de Dios. El aceite no es la presencia de Dios, pero es usado por Dios. Es un elemento usado que sirve, como lo explicamos en la primera parte, para marcar, para sellar, para ungir el aceite, pero no es el Espíritu Santo de Dios. Yo aquí no llevo en un frasco al Espíritu Santo de Dios. No lo llevo. En la primera parte lo dejamos claro.
Continuemos en el 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí miren cómo el Señor da instrucción. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. Esta enseñanza que el Señor nos entrega en este día de hoy. El aceite de la unción, su uso en general. El aceite, su uso en general. Escuchen. Mire cómo el Señor da instrucciones, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. No, yo no voy a usar el aceite para nada porque ya yo no lo tengo que usar. El aceite lo puedes usar. Mira cómo el Señor dice aquí. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Lo puedes usar, puedes ungirte. Puedes ungirte. ¿Por qué? Porque la palabra lo está diciendo. No está en contra de que tú te unjas. Entonces, el aceite, ¿usted me entiende? Para ungir, el agua, para lavar, lava tu rostro. El agua no simboliza el aceite, no sustituye el aceite, te puedes lavar, pero para ungir el aceite. ¿Usted me entiende? Hay falsos profetas que se inventaron el agua de la unción. Se le inventaron el agua de la unción y lo tenían en lugar de aceite. Y cuando derramaban esa agua de la unción o el agua de la mañana, como lo llamaban, ese falso profeta que ya murió, que fue un infiltrado, no fue verdadero, fue un infiltrado en la iglesia, ese señor, y ya falleció de África. Ese señor preparaba sus aguas, igual que la iglesia católica prepara el agua bendita. ¿Usted me entiende? Dejando el aceite para el agua. ¿Por qué? Porque es un elemento que se usa en la hechicería. Cuando los hechiceros trabajan, mire, los hechiceros inventan muchísima agua. Agua de qué sé yo cuánto, agua de que abre camino, rompe puertas, déjamelo todo, agua de que vete sin nada, agua de que tantas aguas que inventan. ¿Usted me entiende? Pero ¿por qué ellos no agarran el aceite? No pueden porque Dios no se lo ha permitido. Pero ellos agarran el agua. Por eso este falso profeta, el T.B. Joshua, él hizo lo del agua. Él se puso su agua como la iglesia católica. ¿Por qué? Porque trabajaban con el agua. Y cuando usted veía que rociaban esa agua y esos demonios saltaban con esa agua, y esos demonios saltaban cuando le echaban esa agua de la mañana o el agua de la unción, como le llamaban, los demonios saltaban, se manifestaban, porque todo eso está contactado, todo eso está pactado. Ese Señor estuvo trabajando para las tinieblas en esta tierra. ¿Usted me entiende? Entonces, el agua no sustituye el aceite, pero este señor usaba su agua porque los hechiceros usan agua. Lo que más usan los hechiceros son agua. Usted no lo va a ver con aceite. Rara vez pueden usar cosas poquitas para aceite. Todo eso son agua. Agua de qué sé yo cuánto. Agua vete de aquí. Agua abre camino. Agua rompe qué sé yo cuánto. Eché agua Florida. Agua rompe camino. Y no vea, me rompe el camino, me lo rompió. Un demonio. Mire, el agua en sí no está haciendo nada. Los hechiceros preparan toda esa agua y hacen sus oraciones, sus rezos. Pero el agua en sí no hace nada. Lo que hace es el espíritu, el demonio que se invoca sobre esa agua. Por eso cuando las personas hacen uso de ciertas aguas que los hechiceros les mandan a que compren y le da resultado, es porque ese demonio se manifestó ahí. ¿Usted me entiende? El agua no sustituye a ese demonio. El agua la echa a la persona y el demonio dice, lo hizo, voy para allá. ¿Usted me entiende? Pero el agua no tiene poder en sí, sino que es un elemento usado por ellos para sus hechicerías. El aceite no tiene poder en sí, sino que es usado por Dios, es un elemento usado por Dios y no sustituye la presencia de Dios. Dios viene donde ve el aceite, pero no lo está sustituyendo a él porque si no Dios no vendría. ¿Usted me entiende? Vamos a continuar. Así que, ¿hago mal en ungirme? No hace mal, las escrituras lo dicen. No, porque fulana de tal me dijeron que no, que eso era antes, que eso no se usaba. Vea la primera parte y entre a la segunda para que usted vea que Jacob ya lo usó. Se usaba desde hace muchísimo tiempo. El aceite siempre se ha usado, es un elemento usado por Dios. No está mal que lo use. Lo que no puede pretender es decir que esto es la presencia de Dios, el aceite. Esta es la presencia. Déjame tener un cuidado. Cuando yo derramo aquí ese Dios que está ahí. No, Dios es espíritu, Dios no es así.
Vamos a continuar. En Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo desde el 1 hasta el 13. Estas escrituras corresponden parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. ¿Qué fue lo que no tomaron consigo? Aceite. ¿Y qué es el aceite aquí? En la parábola de las 10 vírgenes. Continuemos. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Recuerde que el Señor dice en las Escrituras que la lámpara del cuerpo es el ojo. Sus vidas se estaban terminando. Ellas necesitaban del aceite que tenían las prudentes. ¿Y cuál es este aceite? ¿Qué simboliza aquí el aceite? Continuemos. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. ¿Qué significa? Que no estaban preparadas, porque la puerta se les cerró. Ellas no tenían aceite en sus lámparas. ¿Y qué aceite es este, el que dice el Señor? Es que se ungieran. ¿Con qué se tenían que ungir? Continuemos. El 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y el Señor le dijo: no la conozco. Pero hay gente que dice que después que la iglesia sea levantada, el grupo que se queda tendrá que ser de todos países. Pero es que aquí la palabra dice que ya el Señor no lo va a conocer, que ya se quedaron, que ya lo que viene es juicio. Es una sola iglesia el que el Señor levanta. El Señor no levanta 3 y 4 grupos, es un solo grupo. 2 pueblos que se hizo uno, los 2 ungidos, los 2 testigos, los 2 olivos. Después que las puertas se cierren, ya no podrán entrar. Continuemos. En Mateo, capítulo 24, versículos 41, 42, estas escrituras corresponden: la venida del Hijo del Hombre. El 41 y el 42. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Cuántas mujeres habrán moliendo en un molino? 2. Una tomada y una dejada. Parábola de las 10 vírgenes. Me dice el Señor: estas son las 10 vírgenes. Una será tomada y una dejada. Las 5 imprudentes serán las que son dejadas, me dijo el Señor. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos. 44. Desde el 44 hasta el 46. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay que estar preparado. 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les diera el alimento a tiempo? ¿Cuál era el aceite que ya no tenían? Me dice el Señor, me dijo el Señor, me mostró el Señor que este aceite que las 10 vírgenes no tenían en sus lámparas era el aceite. Las 10 prudentes tomaron en su vasija aceite, pero las insensatas no tomaron con ella aceite, no tenían aceite en su lámpara. Recuerde que el aceite simboliza
limpieza. No se habían santificado, no se habían limpiado. Pero este aceite, ¿cuál era? Este aceite era el alimento. Escuche lo que dice el Señor en Mateo 24. Capítulo 45, que el Señor me llevó aquí a estas escrituras para entregar estas enseñanzas. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? El cual puso su señor sobre su casa para que le diese el alimento a tiempo. Este aceite que limpia, este aceite que santifica es el alimento. Es la palabra de Dios que de las 10 vírgenes, las 5 insensatas no tenían aceite en su lámpara. Este aceite me dijo el Señor, me mostró el Señor, me llevó el Señor a las escrituras de que este aceite es el alimento. Es la palabra, el aceite limpiando, el aceite santificando. Ese alimento, ese aceite que las 5 imprudentes no tenían, era que no se habían santificado. ¿Con qué tenían que santificarse? Se tenían que santificar con aceite. Por eso fue que el Señor me mandó a decirle a Yesenia Ten, a la pastora Yesenia Ten, que santificara su cuerpo, que se santificara. El Señor me mandó a decirle, Yesenia Ten, tienes que santificar tu cuerpo. Y todo aquel que esté siguiendo la doctrina de Yesenia Ten, entre tantas esas mujeres, Laura Cárdenas, entre tantas que hay, Daisy Sánchez, Nancy Amancio, entre tantas que hay, no tienen aceite en su lámpara, dice el Señor en este día de hoy. No se han santificado. Dice el Señor que la palabra es que la va a santificar y que ellas no han querido escuchar la palabra de Dios. Dice el Señor en este día de hoy. Esas mujeres no tienen aceite. Esas mujeres serán la iglesia que se queda. Y dice el Señor que una vez ellas se hayan quedado, no van a poder entrar. Lo dice el Señor aquí en la escritura. Parábola de las 10 vírgenes. Mas respondiendo, de cierto os digo que no las conozco, no la va a conocer. No hay otro grupo que se quede. Ya no van a tener aceite, ya el alimento se la terminó. Y esto dice el Señor en este día de hoy. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y dice el Señor que bienaventurado es aquel siervo cuando el Señor venga y le encuentra haciendo así. ¿Y cuál es este siervo? Las 10 vírgenes, parábola de las 10 vírgenes. Las 5 insensatas no tenían aceite en su lámpara. El aceite es la palabra, la que limpia. El aceite limpiando, el aceite santificando. No se habían santificado porque no creyeron en la palabra, dice el Señor. Nancy Amancio, Laura Cárdenas, Daisy Sánchez, entre tantas que existen, Yesenia Ten, entre tantas que existen, no tienen aceite en su lámpara. Se van a quedar, dice el Señor. Porque dice el Señor en la parábola de las 10 vírgenes que se quedan 5 insensatas que no tenían aceite en su lámpara. Y dice el Señor que este aceite es la palabra de Dios, con la cual ellas tienen que creer para santificarse. Si no creen a este mensaje, si no creen a esta palabra, se van a quedar, dice el Señor. Entonces, dice el Señor en el versículo 44. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Este alimento a tiempo, dice el Señor. Este alimento a tiempo, el cual las imprudentes no tenían, es el aceite, es la palabra que limpia, que santifica, que rompe con todo. Entonces ellas no tienen aceite. Y hay personas que dicen que una vez el Señor recoja su iglesia, habrá otro grupo que se va y habrá otro. Han dicho que hay 3 o 4 grupos, pero dice el Señor que solo hay un grupo. Solo hay una iglesia. Esta iglesia es la única. Parábola de las 10 vírgenes. Las 5 prudentes, una será tomada y otra dejada, dice el Señor. Y todas las imprudentes que no tienen aceite en su lámpara, que no tomaron este alimento a tiempo, que es la palabra de Dios, porque no creyeron a la palabra de Dios para santificarse, dice el Señor. Se quedarán fuera. Una será tomada y otra dejada, dice el Señor. ¿Cuáles serán tomadas? Todas las que están siguiendo la justicia. Las que tienen en su lámpara el aceite
que es la palabra de Dios, estas serán las que se van con el Señor, dice el Señor en este día de hoy. Las que tienen aceite, dice el Señor. Aceite en su lámpara. La lámpara es el ojo, la lámpara es el espíritu. La lámpara es la luz. Y si su ojo, su espíritu, su lámpara no tiene aceite, usted no ha creído a la santidad, a santificarse, usted se va a quedar porque solamente son 2, escuche, parábola de las 10 vírgenes. Son 10 vírgenes y 5 entraron y 5 se quedaron. Las 2 mujeres que están moliendo juntas. 2 moliendo juntas, una se queda y la otra se va. Y los que están en el campo, 2. No hay varios grupos, no hay 3 grupos, no hay 4. Después que la iglesia sea levantada, aquellas que se quiten las pestañas postizas, aquellas que se quiten las uñas, que se quiten los tacones, los maquillajes, todo lo que no simboliza santidad, santificación para su cuerpo. No entrarán, se quedarán, pero ya se quedarán para juicio. Y por eso usted puede ver que después de las 10 vírgenes, en Mateo capítulo 25, versículo 31, viene el juicio a las naciones. Porque ya es juicio, porque no hay otro grupo que se va después que se santificó. ¿Con qué se van a santificar si no tenían aceite, si no tenían la palabra? No creyeron a ella. Y por esto fue que el Señor me mandó a decirle a Yesenia Ten, pero hablándole a Yesenia Ten no fue solo a Yesenia Ten, es a todo el que sigue a Yesenia Ten, que se limpien, que escuchen el mensaje para que sean salvos, que toda la vanidad, todo lo artificial, todo lo que no es de Dios se va a quedar, igual que lo que se quedan 2. Una tomada y una dejada. Ese grupo que no se santificó para Dios será dejado. 2. Dejado, tomado. Parábola de las 10 vírgenes. 5 tomadas, 5 sensatas y 5 insensatas. Y después el juicio, dice el Señor, escuche. Velad pues porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y el Señor le dijo, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero es que ya el Señor no le conoce. Y por esto la palabra, este alimento que es el aceite que tú tienes que tener en tu lámpara, es la palabra de Dios, para que te santifique, para que te guarde de tanta vanidad, de tanta mentira que hay en esta tierra. Dios solo mira mi corazón. Tu espíritu, que es tu corazón, se tiene que limpiar por fuera. Tú no puedes tener la imagen del mundo, tienes que tener una imagen de santidad delante de Dios. Ay, mírala a ella hablando y mira esa ceja depilada. Mis cejas son así. Mis cejas, después que yo entendí la palabra de Dios, jamás volvieron a depilarse. Mis cejas son así desde antes de yo depilarme. Mis cejas eran así de finas. Para yo entregar este mensaje, mis cejas yo no me las voy a depilar. Mis cejas son así de finas. Mírala, que son mías, son naturales. No voy a hablar de santidad si Dios a mí no me ha santificado. No le voy a traer un mensaje a usted con la ceja depilada. No me la despilo, son mías. Naturales, finas, poquitas, llámela como usted quiera, pero son mías. Una mujer que se ha santificado para Dios no puede estar entregándole un mensaje a usted con la ceja despilada. Tenga respeto, que eso es mentira del diablo, que le cega la vista. Y me dice el Señor, seguí la paz sin santidad. Nadie me verá, dice el Señor. Seguí la paz uno con otro sin santidad. Nadie me verá, dice el Señor. Seguí la paz. Seguí la paz. Sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Seguí la paz uno con otros. Sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Seguí la paz. Seguí la paz. ¿Quién te engañó? ¿Quién te mintió? ¿Quién te hizo ese daño? Quiere ver tu alma perder.
Quiere verte descender en el mismo lugar donde se encuentra Él. El infierno es real. De tu boca no puede salir lo mismo agua dulce que agua salada. Tú no puedes servir a las cosas de este mundo y decir que estás sirviendo para Dios. Tú no puedes adorar las cosas que en este mundo se están haciendo y decir que le sirves a Dios. Seguí la paz. Sin santidad, dice el Señor, nadie me verá, dice el Señor. Seguí la paz unos con otros. Sin santidad, nadie verá al Señor. Seguí la paz. Seguí la paz, porque sin santidad nadie me verá. La paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor en este día de hoy. Mi paz, la palabra, seguí la palabra, seguí el aceite que limpia, que santifica. Seguí la palabra como la siguieron las 5 sensatas que tenían aceite en su lámpara. La palabra es el aceite, hermanos, la palabra es la que santifica. Tienes que creerla para que seas salvo, te dice el Señor. Continuemos. Santiago. En el libro de Santiago. Y usted ve cómo yo me pongo así cuando me toca hablarle así de parte del Señor. Porque el Señor me pone ahí. Dilo. Continuemos. En Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5. Versículo 14 y 15. Estas escrituras corresponden contra los ricos opresores, el 14 y el 15. Y escuche esta enseñanza que el Señor trajo en este día de hoy. El aceite de la unción. El aceite, su uso en general. Su uso, ¿para qué lo usamos? El 14 y el 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice el Señor, llame a los ancianos. Amén. De la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí vemos como el Señor instruye a la iglesia que si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, oren por él, pero dice ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, para que usted vea que el aceite no es el Espíritu Santo de Dios. El aceite no sustituye al Espíritu del Señor. Entonces el Señor dice que unjamos a los enfermos, amén, a los enfermos. Si hay alguno enfermo entre el pueblo, se llame a los ancianos, se unja, amén, los ancianos de la iglesia, se unja con aceite, pero se unge. Recuerde que venimos desde la primera parte, lo está ungiendo para santificarlo, amén. Y dice en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. El aceite limpiando. Entonces, el aceite de la unción. El uso del aceite en general, su uso. Yo puedo usar, según las escrituras, el aceite también para ungir a los enfermos. Pero dice el Señor, los enfermos en medio del pueblo, que se enferman en medio del pueblo. Y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Entonces el aceite no solamente es para que yo unja a los enfermos. También lo hemos leído en Mateo, en el ayuno. Unge tu cabeza. También vimos que Jacob ungió las piedras donde había estado el aceite, simbolizando para limpiar, santificar. Sí, lo podemos usar para muchas cosas y no solamente para un solo uso. Amén. Continuemos. Si el Señor la manda a ungir su casa, únjala, no se lleve. Únjala si el Señor le manda. Únjalo todo lo que Dios le mande a ungir, porque no simboliza al Espíritu Santo, pero es un elemento usado por Dios que simboliza para limpiar, para santificar. Continuemos. Primera de Juan. Primera de Juan,
capítulo 2, versículos 20 y 27. Estas escrituras corresponden al anticristo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice el Señor en la palabra que nosotros tenemos la unción del Santo y que conocemos todas las cosas. Escuche, en el 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, amén, estoy haciendo referencia al Señor, amén, el mismo Señor es la misma unción. Por esta causa el aceite se llama el aceite de la unción. Por esta causa el aceite no se llama el aceite unción, el aceite milagroso, sino del Señor. Escuche. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Escuche. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, amén, que es él, amén, permanece en vosotros el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña el Espíritu Santo, amén. Enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en él. Según el Señor nos enseña. Por esto el aceite, amén, cuando en el Antiguo Testamento, el aceite de la unción, el aceite unción, no, ¿quién es la unción? Dice la palabra en Primera de Juan. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. La misma unción es el mismo. Este aceite es del Espíritu Santo. Por eso se llama el aceite de la unción, el aceite del Espíritu. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en él. Por esta causa el aceite de la unción. Cuando yo le dije al Señor, Señor, ¿cuál es el nombre de esta enseñanza? Cuando terminamos con todos los versículos que el Señor me dio. Señor, ¿cuál es el nombre? Y el Señor me dijo, el aceite de la unción. Cuando usted unge aceite, ese aceite va a ser de Dios, va a ser presentado, va a ser santificado, pero es de Dios. Lo está usando de parte de Dios, es un elemento que utilizamos de parte de Dios, pero no es el Espíritu Santo de Dios, no sustituye a Dios, no sustituye su presencia, pero es de Él, del Espíritu Santo. Por eso se llama el aceite de la unción, porque es del Espíritu Santo. Continuemos. Vámonos ahora a Apocalipsis 6:6. Capítulo 6, versículo 6. Estas escrituras corresponden. Los sellos, el versículo 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebadas por 1 denario, pero no dañéis el aceite y el vino. El aceite y el vino no se puede dañar. ¿Quién es este aceite y ese el vino? Este aceite son los ungidos. Este aceite son los 2 olivos, los 2 ungidos, la iglesia. El vino, la sangre, donde hay vida. Amén. Continuemos. Y el espíritu, porque la vida. Continuemos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, confirmando lo que dicen los sellos. Capítulo 6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis ni el aceite ni el vino, los ungidos, no lo dañe el aceite, no dañe a los ungidos, a los santificados, a los limpios. Recuerde que el aceite simboliza la limpieza. Amén. Entonces, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, los 144,000 sellados, amén. Es la misma iglesia, son los mismos 2 testigos, los 2 olivos, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Hasta que lo hayamos cerrado en su frente, los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál es este sello? El aceite, el que limpia, el que santifica. ¿Qué simboliza este aceite? La palabra. Creer a la palabra para que usted sea santificado. Por eso dice: no dañéis el aceite a los ungidos, a los santificados, a los limpios. ¿Por qué? Porque creyeron en la palabra, porque tuvieron este aceite que es el alimento. Creyeron. Continuemos. Apocalipsis capítulo 11, el 3 y el 4. Ya usted lo escuchó, los 2 testigos. El 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. El 4, estos 2 testigos son los 2 olivos, los ungidos. No dañéis el aceite y el vino, los ungidos.
La iglesia que se santificó, que se limpió con este aceite. ¿Cuál es este aceite? La palabra de Dios, hermano. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Escuche. Estos dos testigos, estos dos olivos, son los dos ungidos que están delante del Dios de toda la tierra. No dañéis el aceite, no dañéis los ungidos y el vino, donde hay vida, donde hay sangre. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el Señor? Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Recuerden en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó ungir las casas con la sangre, a poner sangre en los tinteles del cordero. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Veía la vida y pasaba. Y no había muerte en esa casa. Entonces, aquí un sueño que el Señor me mostró. Escuche. Los ungidos con el aceite, con ese alimento, que es la palabra, que limpia, que santifica. Escuche este sueño que el Señor me mostró. Yo veía una bebé, una niñita, una bebecilla. Y esa bebecita estaba ahí que no la atendía nadie. Ahí estaba, que no la atendía nadie. Y yo estaba viendo cómo estaba esa bebé. Y esa bebé necesitaba leche, necesitaba que se le cambiara. Escuche. Y yo ahí viendo, pero había una persona que tenía que venir a atenderla y no la estaba atendiendo. Esa bebé es usted, hermano, que me está escuchando ahí de ese lado. Esa bebé espiritual que necesita leche, que necesita este alimento, porque usted tiene el alimento físico, pero usted necesita el espiritual. Es usted que me está escuchando ahí. Y esa bebé estaba ahí. Y ella estaba incómoda, así incómoda. Y yo agarré a quitarle un pañal y yo le puse otro y como que lo llenó así enseguida. Y estaba descuidada y yo estaba esperando que llegara otra persona. Pero era yo que tenía que hacerlo. Y yo estaba esperando que llegara otra persona, pero era yo que tenía que hacerlo. Y al yo ver que había personas mirando a la bebé, pero no hacían nada porque había una persona que tenía que venir, no estaba entregando el alimento a tiempo, no venía. Por esta causa es que yo estoy aquí, la gente ofrende o deje de ofrendar. La gente ayude al ministerio, deje de ayudar. Yo estoy aquí sirviéndole a Dios y le pido a Dios que me dé la fuerza siempre. Aún llueva, truene, tengamos que salir a la calle, tengamos que salir a un descampado, tengamos que hacerlo dentro de un coche, dentro de una oficina, donde quiera que Dios permita. Yo tengo que estar aquí entregándole el mensaje, entregándole este alimento espiritual y no llevarme de la gente, de la maldad de la gente. Porque esa bebé estaba ahí, mire, eso estaba así revolteado y la bebé se estaba muriendo. Le faltaba alimento. Pero yo estaba esperando que lo hiciera esa persona encargada que no lo hacía, no venía. Y la gente que estaba alrededor no tenía misericordia de esa bebé, no tenían misericordia. Y yo tenía compasión, yo tenía misericordia, pero como había una encargada, yo no me atrevía. Yo estaba esperando a ver que esa encargada lo hiciera, pero no llegaba. Y yo al ver que no llegaba, vi como le cambié un pañal lleno de pis. Ella se revolteaba así, esa bebé, y le cambié otro pañal. Y esa bebé se estaba muriendo de hambre, muriendo, pero no se terminaba de morir esa bebé. Y yo agarré a prepararle su leche. ¿Usted sabe cuánto le di? 3,5 de leche. 3 de agua y media en un biberón. Era un biberón pequeño. Así me lo mostraron. Yo le preparé, yo dije, ¿cuánto le preparo? 3,5 me dijeron de agua. 3,5 de leche. Eso se le preparó. 3,5, no pasó de ahí. Y usted sabe lo que hizo la bebé cuando yo ella sí ya que ya estaba un poco limpia con el nuevo pañal que yo le había puesto 2. Primero uno y luego como que el otro ya seguía así mal. Y yo le puse el otro. Y luego cuando yo le fui a dar, mire, la bebé como que se quería incorporar así. Y ella ya al ver que había leche, ¿usted sabe lo que hizo la bebé así? Ella esperaba esa leche así. Esperaba, al ver que había leche, esperaba.
Y yo le di 3,5 de agua y 3,5 de leche. 3,5 en total bebió la bebé de leche. 3,5, los 3 años y medio. Sí, el Señor me entregó esta revelación para este mensaje. El aceite de la unción, el aceite su uso en general, su uso. Y esta bebé muriendo de hambre y que necesitaba ese alimento. Ese alimento, esa leche, la palabra pura. Y ella al ver que ya se le entregaba, se calmaba. Sí. Y yo soy la responsable aquí de entregarle este alimento. Yo lo sé porque así el Señor me lo dejó sentir. Que yo no puedo desmayar aunque la gente sea malo conmigo. Aunque la gente no colaboren, aunque la gente no ayuden. Yo no puedo desmayar, yo tengo que entregarle el mensaje. Llueva, deje de llover, yo tengo que entregarle el mensaje a usted. Y que usted recibe ese alimento ahí. Mire ahí. Porque usted se está muriendo de hambre. Porque hay mucha basura en las redes. No todo el mundo está predicando al verdadero Cristo. Hay mucha basura. Muchos que dicen ser cristianos ya vendieron su primogenitura por un plato de comida. Y el más sano tiene su canal lleno de caricatura diabólica. Y se parten el pecho sana doctrina y el canal lleno de caricatura diabólica. Un altar diabólico tienen. Porque necesitan llamar la vista para que le entre, para que le paguen. Ya vendieron su primogenitura y no importa que usted le predique un buen mensaje, lo vendieron igualmente. Esas se van a quedar también por vender la palabra, también se van a quedar por venderla. Aunque estén vestidas de justicia, usted la vea de justicia. Por vender la palabra se van a quedar, porque la palabra no se vende. El mensaje no se vende. El mensaje se entrega voluntariamente y Dios mueve los corazones. Y los corazones colaboran con la obra, colaboran con el testimonio, con el ministerio. Y si no colaboran, deje que Dios use a otra gente que colaboren, pero usted cumpla con Dios y entregue el mensaje. Que ya ellos tendrán su parte. Continuemos. Aquí le voy a dar un testimonio que tuve. Un testimonio acerca de ungir, ¿vale? Por eso le digo que lo importante de ungir y la importancia de ungir las cosas. Escuche, cuando yo era bastante nueva, dentro de lo que cabe, que ya llevaba un tiempo, yo oraba por el papá de mis hijos para que el Señor tuviese su misericordia sobre él. No porque me interesase como pareja, porque yo antes de venir al evangelio, yo ya llevaba tiempo ya que yo me había separado de ese Señor y como pareja yo nunca más lo volví a ver, sino como ser humano, como el padre de mis hijos, como una alma que tenía que conocer al Señor. Y yo siempre le di la palabra y eso, pero él me dijo que no lo molestara y que cero palabra. Bueno, el caso es que como él tiene muchas cosas en una habitación de esta casa, la cual yo no puedo sacar. Entonces, ¿cómo se dice? Él en aquellos tiempos, él estaba en este piso, compartían los pisos. Aquí los pisos son muy caros. ¿Usted me entiende? Compartían los pisos. Piso significa la vivienda, ¿vale? Para que usted me entienda. Entonces, compartían la vivienda, ¿verdad? Entonces, en una habitación que él tiene llena de muchas cosas, mucha suciedad. Yo agarré y yo orando por él, yo era un poco nueva, pero yo iba entendiendo así, de parte de Dios, iba entendiendo. Y un día, mire, yo agarré, él se iba de fiesta todos los sábados, viernes y sábado se iba de fiesta, de heavy metal, rock and roll, todas esas cosas. Y yo le dije que el papá de mis hijos es un adorador del diablo, lo que hace es inconscientemente, sin saberlo. Entonces, yo agarré, mire, 2 pulseras que él tenía y antes de que él se fuera, yo la ungí. Yo era nueva. Yo ungí esas 2 pulseras, lloré, yo reprendí. Y yo dije, ya verá cuando él se ponga esas 2 pulseras, cómo él va a ir sintiendo la palabra de Dios. Yo dije, ya verá cuando él se ponga esas 2 pulseras negras que llevaba. Yo dije, ya verá cómo él va a ir sintiendo la palabra. Él va a ir sintiendo de parte de Dios. Lloré y reprendí por esas pulseras. Y la ungí con aceite. Ay, yo la ungí con aceite. Mire, han pasado más de 6 años. Quizás 7 años.
Y ese hombre nunca se puso esa pulsera. Ese hombre, las pulseras quedaron ahí en una mesa y ese hombre no se puso esa pulsera. Y le digo que han pasado más de 6 años, quizás 7 años por ahí. Y ese hombre no se ha puesto la pulsera. Después que yo la oré, reprendí y la ungí con aceite. Ese hombre no se puso la pulsera continúan ahí año tras año. Él puede coger todo de esa habitación, todo, y esa pulsera, él no le puso la mano nunca más. ¿Por qué? Y yo preguntaba por qué durante muchos años hasta que el Señor me reveló este secreto. Porque las pulseras se santificaron, se limpiaron con la oración, con la palabra. Y como él está inmundo, en inmundicia y está lleno de demonios, como el Señor me lo muestra, los demonios sabían que esa pulsera él no se la tenía que poner. Mire, ahí está la pulsera, años tras años. Ese hombre coge todo de ahí, todo, cosas. Y esa pulsera están ahí a su vista, ahí, mire, a su vista, ahí, ungida las 2 pulseras. Y no se la puso, se limpiaron la pulsera. Para que usted vea, el aceite no es el Espíritu Santo de Dios, pero tiene poder por medio de la oración de que Dios lo permita que así sucedan las cosas. Y el Señor ha permitido que yo, siendo nuevecita, hiciera esto para dar hoy testimonio. Y le puedo dar testimonio de que sí podemos ungir no solamente la casa, la ropa, lo que nosotros sintamos que debe de ser ungido para que simbolice la limpieza, la santificación, se puede. ¿Por qué él no se puso esa pulsera? No le permitieron los demonios. Ese hombre está petado de demonios porque ese hombre es un heavy metal, es un adorador del diablo, tiene muchísimas cosas satánicas, viste de negro, solamente que viste de negro, para los que digan que vestirse de negro, esas mujeres que se ponen esos vestidos negrecitos así, eso, y esa chaqueta negrecita, y esos hombres que se ponen esa camisa negrecita y son pantalones negros, Cuando a mí me salen esas revelaciones de esos satanistas, vestiditos de negro, enterecitos, que me salen, el papá de mis hijos, que es un adorador del diablo, y todo su grupo de negro que ellos se visten, de negro, tengas cuidado con la ropa negra, vestirse de negro enterecito, usted dice que representando luz vestido de negro entero. Dios no guía a nadie a vestirse así de negro entero, eso es porque no tienen la presencia del Espíritu Santo de Dios, no la tienen. Aunque tengan un bonito mensaje, pero no tienen la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, usted ¿cómo te me vas a vestir de negro entero? ¿Para dónde tú vas? Tú eres un sacerdote satánico. ¿Te me entiendes? Y ese hombre, esa pulsera quedaron ahí. Y doy el testimonio. No se la pudo poner. Y yo me quedé por años, ¿por qué no se la ponía? Porque, y el Señor me reveló. Porque se santificaron, se limpiaron. Jacob santificó. ¿Qué hizo? Ese trozo ahí, esas piedras que levantó por señal y derramó aceite, se santificó, se limpió. Y como se habían limpiado, ya no le pertenecían. Esas pulseras, aún él las había comprado, ya no le pertenecían. Los demonios no podían decirle, ponte esas pulseras. Y yo siendo nueva, el objetivo mío fue que Dios lo fuera dándole la palabra poco a poco así. Mire, y los demonios no dejaron que ese hombre se pusiera esa pulsera. Ahí están. Año tras año, jamás se la puso. Ahí quedaron. No, o sea, es que yo nada más, mire, yo nada más miraba así, cuando él abría esa habitación miraba así, a ver, y yo cuando él se vestía, yo miraba así, pulsera, ¿por dónde? Ahí se quedaron limpias, se santificaron, se limpiaron, con la oración, con lo que Dios quiso hacer. Dios quiso mostrar su poder y lo mostró. No fue capaz de ponérsela nunca más, ni dar explicación de ella, ni hablar de ella, ni nada. No se atreve. Otra experiencia, la casa. El Señor, yo siendo nueva, no siendo tan vieja, me movió a ungir la casa, me movió. Yo no sabía de ungir, yo no sabía que la casa había que ungirse, yo no sabía de nada de eso. Y el Señor me movió a ungir la casa, me lo mostraba en la palabra, unge la casa. Y me salía, unge la casa, para la que dicen que no, o lo que dicen que no, que eso era antes, que no hay que hacerlo. Sí, el Señor te mueve a ungir la casa. ¿Y qué simboliza? Ya que estamos en la segunda parte y estamos terminando, gracias a Dios, limpieza. La casa está santificada, se está limpia. Simboliza limpieza, santificación.
Pero el aceite con el cual yo lo ungí no es el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted me entiende? Es de Dios, pero no es Él. Pero sí es de Dios y es permitido por Dios. La puerta ungida, una experiencia con la puerta ungida. Yo aquí ungiendo la puerta, yo siendo nueva así, ungiendo la puerta, pues el Señor me mandaba a ungir y yo no sabía, yo no tenía entendimiento de por qué y el Señor me salía, unge la puerta, el tabernáculo, úngelo, porque estamos aquí, somos de reunión, somos de Dios. ¿Me entiende? Y yo, la puerta ungida, ¿usted sabe lo que me dijo el hombre, el papá de mis hijos? En la puerta ungida, después al tiempo, mira, pero esa puerta está sucia, límpiala. Ah, pero mira, esa puerta tiene algo ahí, pero quítale eso. Y yo, no, eso es aceite. Ah, pero no se atreve a pasarle la mano. Pasa así por el medio de la puerta, para que usted vea un testimonio más. Uso del aceite, continuemos. Lo importante de ungir y la importancia de ungir. Escuche. Mis hijos cuando se han enfermado también los he ungido. Esta última experiencia que yo tuve con mi hija se enfermó hace poco. Hace poco, eso fue en el mes de octubre, se me enfermó. Y mi hija me tuvo 3 días de fiebre y yo no soy de acudir al médico enseguida. Yo busco de Dios y lo que Dios me ponga, lo que Dios me mande primero. Y si Dios pone que hay que ir al médico, se va al médico. Pero primero busco de Dios para que Dios sea guiándome qué debo de hacer. Y ya los 3 días, la niña con fiebre, ya la niña estaba mejor, el Señor me la había sanado. Estaba mejor, pero la fiebre no se iba. Yo le dije, Señor, ¿qué hago? Ya son 3 días. Que yo no lleve a la niña al médico es un descuido. ¿Qué hago, Dios mío? Yo sé que tú eres médico de médico, sanador de sanador. Y el Señor me dijo, úngela. Ora por ella y úngela. Y unge la habitación. Y yo fui. Cuando ella se acostó, yo esperé que se acostara y yo agarré. Ungí la habitación, ungí por ella, reprendí la fiebre y reprendí ese espíritu de fiebre y le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Si tú la vas a sanar, esa fiebre se va a ir, va a quedar reprendida. Yo no voy a tener que acudir a médico para quedar bien con la gente de que todo es con Dios y que no van a los médicos. No, yo voy a los médicos si Dios manda. Y si Dios lo permite, yo llevo a mis hijos a los pediatras, a sus hijas, la cita pediátrica, yo lo llevo. Pero si Dios me dice, yo te voy a dar remedio natural para esto, pues yo cojo el remedio de Dios, que es mejor, que no conlleva nada. Entonces yo agarré y cogí la niña. Como le dije, el Señor me guió, le ungí las puertas, le ungí las ventanas, le ungí todo. Y la ungí ya ella acostadita así, reprendí ese espíritu de fiebre. Y al día siguiente, la niña amaneció sin nada de fiebre, el Señor se llevó eso. La gloria de Dios. Testifico para la gloria de Dios. Entonces, la importancia de ungir. ¿Usted me entiende? Sí, pero no es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo oraba por la niña, Espíritu Santo, tú estás ahí, no. Yo oraba y que el Señor se llevara esa fiebre y todo eso y reprendí en el nombre del Señor. ¿Hay alguno enfermo entre vosotros? Ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El Señor la limpió, la santificó. Y la niña me amaneció sana. Eso fue en el mes de octubre. Estamos en noviembre ya avanzadito, ¿no? Estamos sobre, creo, si no me equivoco, sobre 16 o así. La niña no se me volvió a enfermar, no volvió a coger ninguna fiebre. Un remedio natural que el Señor me dio también para otra cosa que le había pasado. Más la fiebre que se fue del cuerpo fue por la oración y el ungimiento del aceite. La niña quedó sana para la gloria de Dios. No se volvió jamás. Y al día siguiente, no, nada, la gloria del Señor. Y lo importante de ungir y la importancia de ungir las cosas. Le voy a contar un sueño que yo tuve antes de que muriera, pero yo era nueva, yo era bastante nueva. Muriera el falso profeta TV Joshua. A mí me enseñaron un sueño, me mostraron una revelación donde yo vi al profeta TV Joshua. En aquellos tiempos yo pensaba que él era verdadero porque yo era nueva. Y todo el mundo, TV Joshua, wow, cómo Dios usa ese hombre, cómo Dios usa ese hombre. Yo pensaba yo no sabía que era un infiltrado, que era un hechicero. Yo no lo sabía que él era un gran brujo. Yo pensaba que era verdadero, yo era nuevecita. Pero el Señor, yo iba a ir allá, a Lagos, Nigeria, pero el Señor no me lo permitió. Yo iba a ir con otra persona. Y esa otra persona estaba dispuesta a ir. Mira, esa otra persona que yo le digo está llena de demonios y estaba dispuesta a ir.
Y esa persona, sí, yo voy y vamos. ¿Por qué? Porque ahí no estaba Dios, porque era un hechicero. Ahora yo le digo, vamos aquí, ¿dónde está Dios? No, no, yo no quiero ir. Ay, yo estoy cansada. Ay, ya yo me voy. Pero donde te vi yo, así, ella quería ir, estaba llena de demonios, porque pues esos demonios se van a quedar en ese cuerpo. Pero yo quería ir por cosas que me pasaban y todo eso. El caso es que a mí me mostraron un sueño con él, donde yo lo veía que él salía de la iglesia así, a la parte de atrás, y él había ya estado trabajando con muchísima gente en sanidad, de milagro, todo eso como trabajaba él. Hoy. Y cuando yo lo vi a él, ahí, en un cuartito, en la parte de atrás, yo lo veo a él ungiéndose los pies con mucho aceite, mucho aceite. Mucho aceite, mucho. Él cogía mucho aceite así en los pies lo tenía así como hinchado y él se lo llenaba de aceite. Este sueño que me fue mostrado, yo no lo entendí en su principio, pero esto simboliza de que él, de alguna forma, él usaba métodos para llenarse de ese poder que él cargaba. Usaba métodos engañosos para llenarse de esa falsa unción que él andaba. Porque él andaba ungido, el profeta Tv Joshua, pero ungido por el diablo era que estaba. ¿Usted me entiende? Él estaba ungido, pero por el diablo, él no era verdadero. Él fue un falso profeta, fue un hechicero, un gran brujo metido en la iglesia. Otra cosa... otra experiencia que viví fue en una iglesia que yo fui. Y en esa iglesia me ungían para que yo recibiera la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y me ungían con el aceite ahí, me ponían el aceite ahí detrás. Y me ungían para que ellos lo recibían así. Ellos le ponían aceite a la gente y recibían la presencia. Y me lo pusieron a mí. Y se tiraron como 2 semanas y no le funcionó conmigo porque yo tenía un llamado, un propósito de parte de Dios y el Señor cuidó mi vida, me guardó. Pero ellos se lo ponían en ese aceite ahí detrás, miren. Y según se lo ponían, eso comenzaban hablando lengua enseguida y cayéndose y el Espíritu Santo y lleno y quemándose y que sentían un fuego. Y yo en 2 semanas, que quizás fue que visité esa iglesia sobre 2 semanas, quizás sí, y quizás pueda ser que llegué a 3, no llegué a más. Ellos lo intentaron conmigo y no pudieron. Ellos no hallaban explicación de por qué yo no recibí ese Espíritu Santo a través de este aceite. Y las personas, según iban cayendo llenas de esa presencia del Espíritu Santo, iban cayendo, siempre buscaban caer en mi pie de rodilla y yo no lo entendía por qué. Cuando yo estuve en ese lugar, cuando ellos iban así tocados, súper tocados y se llenaban y el fuego y lo estaba y el Espíritu Santo y me quema y me quema y yo estaba ahí, yo era nueva y yo nada más miraba todo así y ellos iban cayendo y me caían a los pies. Yo nunca entendí ese misterio. ¿Por qué me caían a los pies? Y era que el Señor me protegía, me guardaba. Habían ángeles conmigo. Yo estaba en una inocencia. Y cuando ellos intentaban entrarme ese aceite, que no pasaba nada. Y ahí todo el que entraba salía ungido. ¿Usted me entiende? Con una chica que yo llevé, que ella era de la palabra, con ella lo intentaron y tampoco se pudo. Y conmigo, como le dije, pero ella no estuvo ahí, sino que ella fue un día nada más. Y yo le decía, y ese aceite, ahí. Y después el Señor, cuando ya yo salí de ese lugar que no estaba, el Señor me mostró una revelación, como iban todos cayendo, ¡boom! Ahí, así como yo caía, iban cayendo, ¡boom! Y mareado, y lleno de fuego. Y cuando el Señor me mostró en mí misma, que yo estaba ahí para que me ungiera, ungiéndome, para que se recibiera al Espíritu Santo, lo que había era una serpiente que me entraban por medio de ese aceite. Eso lo viví yo en una revelación. Y yo desperté así, hay una serpiente. Era una serpiente que me estaban entrando, pero esa serpiente que era ese falso espíritu no entró a mí porque el Señor tenía tenía este bonito llamado, este bonito proceso conmigo para tenerme hoy dando este mensaje, dando la palabra. Así, estas experiencias las viví yo con el aceite. O sea, que hay iglesias que usan el aceite. Y como no están en la santidad de Dios, esa iglesia no era santa, no se santificaba ni por dentro ni por fuera tampoco. La mujer que estaba ahí era una pastora llena de maquillaje, llena de uñas, llena de tacones, llena de cosas. Y no había pastora y ella era pastora, se levantó sola como pastora, ella sola, no había pastor. Imagínense cómo estaba la situación en ese lugar. Y de ahí me libró el Señor y de muchísimas cosas más. Pero ya esta ha sido las experiencias que viví con el aceite. Entonces,
el aceite de la unción, esta ha sido la enseñanza, el aceite de la unción, el uso del aceite, en general su uso, y hemos hablado lo importante que es ungir y la importancia de ungir las cosas. Es muy importante ungir las cosas, es muy importante ungir, no se lleve de que ya eso era antes, por las escrituras, 2 partes, podemos ungir. Pero lo que usted tiene que tener claro es que el Espíritu Santo no es el aceite. Usted no lleva aquí al Espíritu Santo ni lleva el poder del Espíritu Santo, sino que es un elemento usado por Dios que Dios permite manifestarse, glorificarse. Recuerde la nube sobre el tabernáculo, todo se ungió y la nube vino igualmente. Dios se glorifica igualmente. ¿Usted me entiende? Entonces Dios los santifica todo, Dios los llena todo. ¿Usted me entiende? Todo se santifica, se limpia con el aceite, se unge, pero Dios lo santifica todo. La palabra, el alimento, el aceite, la parábola de las 10 vírgenes, el alimento, aquí estamos comiendo aceite, alimento espiritual, pero viene el Espíritu Santo de Dios igualmente. El aceite no sustituye al Señor. Cuando llevamos el aceite, no llevamos la presencia del Espíritu Santo de Dios en él. Entonces, que usted unja su casa, puede. Que usted unja cosas que usted considere que tiene que ungir, puede. Que usted se unja a usted misma, como lo dice la palabra, unge tu cabeza, puede. Que usted unja a los que del medio de la congregación cuando están enfermos, puede. Entonces, usted puede. No lo prohíbe el Señor, no se acabó que dejemos de usar el aceite, pero tengamos presente en todo momento que el aceite simboliza limpieza, santifica, el Señor lo usa. No es el Espíritu Santo de Dios, no puede sustituir al Espíritu Santo de Dios. Cuando usted echa aceite, no está derramando la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo he ministrado liberación, yo me he ungido la mano, guiada por el Espíritu Santo de Dios, yo me he ungido la mano, porque es otra cosa que se dice. Cuando una persona está con demonio, no vayas a ungirlo, eso no se hace. No, usted no está ungiendo al demonio. Usted se unge la mano, usted. Y cuando usted lo toca, esa gente queman. ¿Por qué? Porque su mano es tan limpia, es tan santificada. Y quien me enseñó, quien me guió a hacer esto fue el Espíritu Santo de Dios. Porque imagínense, yo no sé de esto. Esta obra del Espíritu Santo de Dios, yo no sé de esto. El que me va guiando y me va enseñando a cómo hacer las cosas es Él. Yo no sé de esto. Este negocio, esta obra es suya. Yo estoy aquí, pero esta obra es suya. ¿Usted me entiende? Entonces yo... con mi mano. No, porque ¿cómo tú te vas a poner aceite para ministrarle la liberación a una persona endemoniada? Ese cuerpo no es del demonio, ese cuerpo que está ahí es de la persona. El demonio no se está ungiendo. El demonio es algo que no es material. Es algo invisible, no es material. Usted al tocar, que ellos sienten fuego que se queman. Ellos sienten el fuego en su mano. Pero no es el Espíritu Santo, sino que Dios lo permite. ¿Usted me entiende? Entonces, podemos usarlo. Dios nos da permiso de usar el aceite. Bíblicamente lo hemos demostrado. Aquí yo no me he sentado a entregarle este mensaje, como les dije, de principio, porque a mí me parece, porque yo creo, porque yo comencé y mira hermano, No, yo recibí palabra de Dios, yo recibí el nombre de la entrega de esta enseñanza, yo recibí los versículos, estuvimos trabajando como le dije en espacio de 2 semanas con este trabajo. Yo no tenía en mi cabeza hacer esto. Esto es obra del Espíritu Santo de Dios que quiere que usted tenga este conocimiento. Usted puede ungir su casa, usted puede orar por el aceite, usted puede presentárselo al Señor, usted puede orar, presentárselo al Señor, usted lo puede usar en distintas cosas, pero no lo tenga como un amuleto que salva la vida. No lo tenga que a todo aceite. Tampoco es así. Tampoco. A todo, aceite. No, tampoco así, sino que sépale dar el uso correcto al aceite. Sépaselo dar. No como un amuleto, pero sí sépale dar el uso al aceite. Y usted va a encontrar la respuesta de parte del Señor. Usted la va a encontrar. Por supuesto, tiene que haber santificación en su vida. Por dentro, su espíritu y por fuera también en su apariencia física. Para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste, se glorifique en ese aceite. Pero no es que Él es el aceite, sino que Él se glorifica, su poder acciona, se mueve. ¿Usted me entiende? Eso. ¿Usted me entiende? Así. Entonces hasta aquí ha sido esta enseñanza, que sea el Espíritu Santo de Dios dándole el conocimiento, la guianza,
el entendimiento. Yo no soy quien para que la gente entienda. La persona tiene que entender es al Señor y que sea el Señor haciéndolo en usted, en su casa, en su vida, en el nombre de Jesús. Recuerde lo que dice las Escrituras, que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo debemos de hacer en el nombre del Señor Jesús. Todo, usted unge en el nombre de Jesús. Usted presenta en el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesús. Y llevando una vida en santidad por dentro y por fuera, en el nombre de Jesús, usted verá la gloria de Dios. Dios les bendiga y será hasta la próxima cuando el Señor nos permita volver con todo lo que Él disponga para que se haga aquí en este canal, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos.